Estás en sintonía con Radio Confil. Nuestras instalaciones están ubicadas en Avenida Tasqueña, número 1792, Colonia Paseos de Tasqueña, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Escúchanos en poderato.com. Radio Confil es perteneciente al Instituto de Comunicación y Filosofía de la Sociedad de San Pablo. En Radio Confil buscamos la verdad y aprendemos a comunicarla. Filtro cultural, donde nuestras raíces se llevan en la sangre. Estás escuchando Filtro Cultural. Recuerda que puedes encontrar nuestros podcasts en poderato.com/Filtro Cultural. Comenzamos. Agradecemos que escuches este podcast Filtro Cultural. Soy Andrea Alvarado y me acompaña mi amigo y colega Iván Ruiz. Gracias, Andrea, un placer volver a estar aquí el día de hoy contigo, este miércoles ombligo de semana 11 de noviembre del 2020, en este espacio donde llevamos nuestras raíces en la sangre. Son las 10:10 y nos encontramos a una temperatura de 19 grados, ya empieza a hacer un poco de frito, así jala un chocolatito caliente o un cafecito para escuchar este podcast favorito llamado Filtro Cultural. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en poderato.com/Filtro Cultural. Y seguimos en nuestras redes de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram como @Filtro Cultural. ¡Comenzamos! Desde la raíz. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se consideraría de cierto modo importante porque estamos hablando específicamente de las leyendas mexicanas que se pueden encontrar con origen en diversas regiones del país y han marcado a varias generaciones, empezando desde nuestros abuelos, tatarabuelos. Entonces, para empezar a profundizar en este tema, el día de hoy tenemos aquí en cabina a el historiador comunitario y escritor de la región de los volcanes, Eduardo Garrido, para hablarnos de las mismas leyendas, y pues agradecemos que te hayas tomado tu tiempo para conversar con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, para empezar a hacerte unas cuantas preguntas. ¿Cuál es el origen de las leyendas más populares en México? Pues podemos decir que en el caso de nuestro país, pues desde tiempos inmemoriales, desde la antigüedad, han existido leyendas, han existido mitos que han sido justificación de acontecimientos que han pasado en las comunidades. Quiero decirles que desde época muy temprana, digamos que olmecas, ya existían mitos dentro de su construcción propiamente, que se conservan hasta nuestros días, gracias a la crónica de historiadores, como lo es el caso de don Domingo Francisco Chimalpain Cuautlehuanitzin, oriundo de Amecameca. O sea, las leyendas son una manifestación, en resumen, pues es una manifestación muy primitiva de la cultura, de la comunidad y de la cosmogonía que cada una de estas comunidades tiene. Y bueno, sabemos que dentro de las leyendas que son más sonadas son la de La Llorona, el Charro Negro, entre otras. Entre estas dos leyendas que te acabo de mencionar, ¿cuál consideras que es la más popularizada en México? Las dos tienen su importancia. El Charro Negro, según la tradición, se centra más en la parte de Oaxaca, Michoacán, Jalisco y esta parte del Bajío. Y La Llorona se centra más en la parte del centro de México. Hablando un poco de historia y de geografía, podemos decir que tiene que ver con un contexto cultural. Propiamente La Llorona está ambientada en comunidades de origen náhuatl. Asimismo, pues el Charro Negro tiene otras connotaciones
como lo es en el Bajío, donde se daban más estas cosas de las tiendas. También aquí en esta región de los volcanes, bueno, pues también había grandes haciendas, y también el charro negro tiene importancia en esta región. El origen de la historia de la leyenda, propiamente del charro negro, nos lleva exactamente a la época colonial. Y la Llorona sí es de época prehispánica, más o menos de los años de 1500, porque también a través de las culturas y de las imágenes que ven otros países, pues Llorona primeramente y después la del charro negro. Yo creo que son las dos leyendas que están en la cabeza de la lista de las leyendas mexicanas tradicionales. Muy interesante todo lo que comentas sobre este par de leyendas que son características para ti, en lo personal. ¿Cuál es una leyenda que haya marcado tu vida, que te diera miedo de niño? Porque sabemos que nos han contado leyendas desde niños. En esta región de los volcanes, en la región Chalco-Mecameca, las apariciones de difuntos o que el muerto se queja a altas horas de la noche, pues eran leyendas que contaban mis abuelos, leyendas que contaba mi mamá y mi papá, que le platicaban ellos mismos. Entonces esas leyendas eran las que marcaban mi vida. Cosas que existen en la antigüedad o gente de la revolución. Más que la Llorona o que el charro negro me espantaba de niño. Estas apariciones, pues digamos, fantasmales, que porque el muerto o se aparece una silueta o por ahí chilla un perro y se hace grandote. Bueno, pues es verdaderamente interesante que nos platiques un poco de tu experiencia personal con respecto a este tipo de leyendas, pues podrían considerarse incluso como patrimonio de distintas regiones. Pero dinos, ¿crees que es importante conservar como parte de nuestra cultura estas y otras leyendas? Dos son los elementos importantes en las leyendas de cualquier región, de cualquier país. Una es la memoria y la otra es la identidad. En el caso de la memoria, a través de las leyendas se recuerdan acontecimientos históricos, sobre todo extraordinarios o sobrenaturales. Y la identidad corresponde a que nos da sentido, nos da pertenencia a los lugares a donde pertenecemos. En este sentido, las leyendas, como hemos dicho desde el principio, han existido desde tiempos inmemoriales, pero también creo que la importancia de no dejarlas perder es por esto mismo. La memoria que nos lleva a recordar esta importancia de dejar marcada o de no dejar morir la tradición oral que nuestros abuelos nos han dejado desde tiempos muy remotos. Entonces, estos dos aspectos, memoria e identidad, son de gran importancia para no dejar perder y morir las leyendas que habitan en estos pueblos de México. Muy bien, pues muy interesante todo esto que nos comentas sobre la conservación y difusión de las leyendas. ¿Tú podríamos interesar a las nuevas generaciones en estas leyendas? ¿Tú qué propones para rescatar? A lo largo de toda la historia se han perdido muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos, muchos ritos, y las mismas tradiciones van cambiando. Digamos, en las fiestas patronales que se hacen en estos pueblos, pues van modificando año con año. Lo mismo pasa con las leyendas. Las leyendas, digamos que son cosas vivas, porque las leyendas permanecen en la comunidad, y la comunidad está constantemente en movimiento. Mueren ciertas personas, nacen otras, vienen después, a partir de esas vienen otras personas. Yo creo que esta importancia está muy ligada a los abuelos y a los padres, en que se sigan inculcando estas leyendas como una formación importante en la vida cultural de los niños. Yo, como escritor o como cronista o investigador independiente de la región de los volcanes, puedo decirles que pues nosotros estamos encargados de hacer libros, ¿no? De hacer antologías para la preservación y conservación de estas leyendas. La misma comunidad, que realmente es ellos quien la tienen, y la gente que se dedica a la cuestión cultural. En este caso, pues escritores, historiadores, difusores culturales, en que las puedan preservar, conservar a través de una antología de manera muy artesanal, pero así es como se irán conservando y difundiendo para que pervivan en la historia de nuestros pueblos. Pues realmente un comentario bastante interesante, Eduardo, porque realmente es importante conservar estas tradiciones y costumbres que, bien dices, se van modificando con el tiempo y con las nuevas generaciones que vienen llegando ya. Y pues
Realmente agradecemos que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy para proporcionarnos información sobre estas leyendas que son parte de nuestro lema del programa, son nuestras raíces y hay que llevarlas en la sangre. Pues sí, me da gusto que ustedes como jóvenes se interesen en la preservación y conservación de estas leyendas y además de la difusión. Pues un placer por haber contado con tu presencia en esta emisión de este podcast llamado Filtro Cultural. Pues muchas gracias por la invitación, amigos. Espero que se pueda seguir colaborando con ustedes a través de la literatura, de la música y de cualquier expresión artística que nosotros podamos apoyar a este programa de Filtro Cultural. Bueno, pues antes de continuar con más información acerca de estas leyendas mexicanas, vamos a un corte y regresamos. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Filtro Cultural. Próximamente, TikTok. En un momento regresamos con Filtro Cultural. Disculpe, ¿tiene la vida también se piensa? No lo tengo. Siempre busco libros y jamás tienen en esta librería que está bajo mi casa. Solo en Librerías Gandhi encontrarás un gran acervo de libros de filosofía. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? ¿Que el ratón ya salió de su ratonera? ¿Para qué salió? Para robarte tu dinero contando siempre la misma historia una y otra vez. Netflix, donde cada historia es única, porque tú eres único. Regresamos con Filtro Cultural. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Filtro Cultural. Próximamente, TikTok. Bueno, pues nos encontramos ya de regreso en tu programa Filtro Cultural, en donde llevamos nuestras raíces en la sangre. Bueno, pues después de haber escuchado a nuestro invitado especial, pasaremos a ver qué dice nuestro público. Comenzaremos con el comentario de Óscar Sosa, que es estudiante de preparatoria. Pues yo pienso que la importancia de las leyendas en nuestro país es aprender y conocer nuestra cultura. Tenemos en línea a María Guadalupe Barragán, quien es ama de casa. Las leyendas son interesantes porque es un medio para conocer nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestras costumbres, lo que sucedió, que todo queda en la historia. Es bueno y recordar y a través del tiempo, cuando nos cuentan las historias de lo que pasó, pues se nos hacen interesantes y hasta queremos escuchar otras historias, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Es interesante, es bueno y es parte de la cultura. Ahora continuamos. ¿Qué nos han mandado por WhatsApp? Con Gabriel Torres. Bueno, para mí la importancia que tienen las leyendas en nuestro país para las nuevas generaciones, principalmente pues es preservar la tradición oral, las historias que nos contaban nuestros abuelos, y es importante en la parte en que esto nos lleva a preservar nuestras tradiciones de cierta manera, porque muchas de las leyendas son tradiciones que nuestros abuelos les tocó vivir en su tiempo y nos las transmiten. Pues en verdad muy interesante todos los comentarios que nos mandaron nuestros radioescuchas, porque efectivamente, al menos en mi opinión, es importante que se mantengan estas leyendas porque nos platican parte de lo que es nuestra historia, los hechos que han sucedido a lo largo de diversos momentos, y pues es realmente importante conservarlas para mantenerlas dentro del pensamiento de estas nuevas generaciones que ya vienen entrando. Sí, tú lo has dicho, es muy importante conservarlas, pero siento que se van a perder poco a poco debido a toda esta destrucción que hemos tenido, igual que la globalización, que ha permitido que otras personas extranjeras
puedan hacer uso de estas para crear animaciones o crear cierto tipo de cosas que no están ad hoc a lo que marca la leyenda o los mitos, como lo decían, por ejemplo, Día de Muertos con películas como Coco, que sí tiene una investigación atrás, pero en sí le quita un poco de la esencia de México. Pues sí, puede ser cierto lo que dices. Las nuevas generaciones y con estas adaptaciones en películas, de la película Coco, La Llorona y todas estas, a lo mejor sí se puede perder parte de, pero siguen saliendo de historias que han marcado una cultura y que surgen de tradiciones y costumbres. Sí, pero al final de cuentas, tú lo has dicho, es costumbres mexicanas que muchas veces se van a ir perdiendo a lo largo del tiempo, que esperamos que no pase, pero puede suceder, porque como lo decía nuestro invitado especial, son historias que están vivas, pero poco a poco están muriendo. ¿Por qué? Porque incluso nos avergonzamos de tener sangre mexicana o de saber de todo este tipo de cosas. Ahora, en lugar de Día de Muertos, salir a pedir calaverita el 1 o 2 de noviembre, como se hacía tradicionalmente, también se sale a pedir ahora en Halloween, el 31 de octubre, que es una fecha y celebridad extranjera traída a nosotros por este mundo globalizado. Yo opino que sí debemos de hacer una campaña un poquito más fuerte de la difusión de las leyendas mexicanas, así como de nuestras tradiciones, ya que forman parte de nuestras raíces. Y eso no lo podemos perder, ya que somos uno de los pocos países que aún conserven esas raíces indígenas. Pues hasta cierto punto tienes razón. Es algo que se tiene que conservar, pero también hay que considerar que para que esto no suceda, de que se pierdan, hay que saber diferenciar en estas cuestiones de Día de Muertos, que tal cual como lo conocemos acá en México, es para recordar a aquellas personas que ya fallecieron, que fueron parte de nuestra familia, y saber diferenciarlo con Halloween, que es principalmente asociado con esta cuestión de los monstruos de Frankenstein, el Drácula y todos ellos, que no tienen nada que ver con nuestra tradición mexicana, y hay que enseñarles esa diferencia a las nuevas generaciones que están llegando. Pues sí, es bueno aprender a diferenciar, como lo dices, y sobre todo rescatar todas estas tradiciones tan bellas que tenemos, esta tradición oral que es la leyenda, ya que con ella se cuentan sucesos y tenemos, dirían por ahí, nuestros propios monstruos mexicanos: el Charro Negro, la Llorona, los nahuales, la bruja, el fantasma que se aparece por la esquina de mi abuelita. Entonces es bueno saber diferenciar que hay monstruos que son hollywoodizados y son monstruos tradicionales de nuestro propio país. Entonces, pues sí, mi querida Andy, esto ha sido un tema muy interesante, por lo cual invito a nuestros oyentes que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos interesa más que nada saber qué piensan ustedes, nuestros radioescuchas, acerca de este tema. Esto ha sido todo. Yo soy Andrea Alvarado, mi compañero Iván Ruiz, y nos escuchamos hasta la próxima. No olvides que nuestras raíces las llevamos en la sangre. Esto fue Filtro Cultural. Filtro Cultural, Filtro Cultural. Recuerda que puedes encontrar nuestros podcasts en poderato.com/Filtro Cultural.